Gloria a Cristo Jesús para siempre, aleluya, amén. Bendito sea Dios y Padre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria una vez más a la iglesia del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por ser y estar, damos gracias a Dios por la maravillosa oportunidad que nuevamente juntos meditemos en su palabra y oremos juntos para que Dios cumpla en cada uno de nosotros su santo propósito, haga su voluntad y que fije nuestros ojos en aquel que está a la diestra del Padre, aleluya, intercediendo por usted, intercediendo por mí, y nos permita crecer cada día más en su amor, en su gracia, en su misericordia. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Amada iglesia del Señor, vamos a continuar con el preciosísimo evangelio según San Juan, ese precioso evangelio que nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo es Dios y que nos ha llamado, ¿verdad?, para una esperanza viva. Nos ha llamado, gloria a Dios, para ser verdaderos hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así unidos, amada iglesia del Señor, vamos a dar lectura a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Vamos a suplicar que Dios, en su grande misericordia y amor, nos permita en estos momentos que meditamos su palabra, llenarnos de su paz, de su presencia, y que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, que sea el Espíritu Santo que en todo momento nos guíe a toda verdad, y que sea Él el que ponga orden, que dé salud, fortaleza, sanidad, salvación, gloria a Dios, a todo aquel que todavía no ha sido salvo, que despierte a aquel que está dormido, y que todos nos ocupemos de ese nacimiento glorioso en Cristo, nuestro amado y bendito Señor y Salvador. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Amén. Así le invito a que vayamos al Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En su capítulo 1, versículo 13, para continuar este preciosísimo pasaje y rogarle a Dios que sea Él el que nos ayude. Aleluya. Y disculpen, no tenemos buena señal, la imagen es muy mala, pero tengamos un corazón bien dispuesto delante de Dios nuestro Señor y Salvador, para que su palabra gloriosa, aleluya, en todo momento sea en nuestro corazón y haga lo que Él quiera que haga. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, en su nombre maravilloso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. El versículo 12 que antecede dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Oremos. Amén. Padre celestial, en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, te alabamos y te bendecimos. Padre, Rey de la gloria, maravilloso, gracias por este hermoso día, gracias por la vida, gracias por tu presencia. A ti la honra, Padre amoroso, a ti la gloria, Señor, a ti la alabanza, la acción de gracias, la fortaleza. Gracias infinitamente en el nombre de tu amado Jesucristo. Gracias por este programa Mujeres de Fe. Gracias, Padre mío, por toda tu amada iglesia y sus obras dentro y fuera de la República Mexicana, Señor, que te pertenecen. Gracias por tu siervo Pablo Olivares Poblano, su descendencia, su casa, su amada esposa. Gracias por tu equipo de producción de Yo Soy Iglesia Éfeso, aleluya. Gracias por tu sierva María del Carmen Hortensia Díaz Pérez, tu hija Faustina Lara, de tu programa Mujeres de Fe. Gracias por todo tu auditorio de este tu programa Mujeres de Fe. Gracias, maravilloso Dios, por la vida de mi esposo. Gracias, Padre mío, porque nos permites una vez más alabarte y bendecirte. Llénanos de tu presencia. Tómanos en tus manos, Señor. Seamos, Señor, instrumentos en tus manos, los portavoces, pero tú seas el que hable, glorioso Dios. Aquí, Señor, heme aquí, tu inútil sierva. Úsame para
Dios por su inmensa bondad, amada iglesia del Señor. Damos gracias a Dios, aleluya. Vamos a tratar de retomar, amada iglesia del Señor, aleluya, rogando a Dios que pueda mejorarse la imagen, porque realmente no se ve nada. Vamos a tratar de retomar. Gloria a Cristo Jesús para siempre, amén, aleluya. Gracias a Dios, amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios, amén. Gracias a Dios para siempre, amén. Pues, amada iglesia del Señor, nos ocupa puntos muy importantes, aleluya, gloria a Dios, puntos muy importantes que como hijos de Dios debemos tomar en cuenta. Primeramente, que todos los que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, son aquellos que han nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino a todos que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, han nacido, gloria a Dios, como seres nuevos, dotados de las características del Padre, aleluya. Sabemos que un hijo tiene valores, sabemos que un hijo tiene facultades o derechos, aleluya, como heredar el apellido de sus padres, su apellido paterno, su apellido materno. Un hijo también hereda de acuerdo a los genes las características, el parecido físico, la forma de hablar, la forma de expresarse. Un hijo, dicen, ¿cómo se parece a su papá? ¿Cómo se parece a su mamá? Da esas cualidades que tiene los derechos, como el apellido, que tiene las acciones del papá, que habla como el papá. Entonces, todos aquellos que por gracia de Dios hemos sido salvos para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que expresar esas cualidades. El versículo 12 del precioso Evangelio según San Juan nos dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, la facultad, la autoridad de ser hijos de Dios. En otra versión, la Biblia Dios habla hoy, dice: les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aleluya. ¿Cuáles son las características de Dios? Aleluya. Primero, esas características corresponden a la santidad. Esa regeneración que Dios ha hecho en nosotros debe mostrarse en la santidad, gloria a Dios, amén. Esa santidad que para el ser humano es ser libre de maldad, de pecado, ciertamente no en una perfección, pero sí sea alejado de todo mal. En el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, que más adelante veremos de manera detallada, hoy solo lo mencionaremos, cuando va, ¿verdad?, Nicodemo y le dice a Dios, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Nuestro amado Señor Jesucristo le responde: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y aquí se hace referencia nuevamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esa etapa gloriosa, en ese bautismo, primero para arrepentimiento, el cual predicó Juan el Bautista: arrepentíos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que vivamos una vida que agrade a Dios, una vida que sea santificada por el Espíritu Santo, que nosotros agradezcamos, gloria a Dios, en todo momento la presencia de Dios en nuestra vida y nos santifiquemos para Él. Humanamente no vamos a entender esas características
características tan preciosas, tan sublimes que el Padre Celestial da a sus hijos por medio de ese nacimiento en agua. Al bautizarnos, estamos dando testimonio de que hemos creído en Dios, que nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora en la cruz del Calvario, nos ha hecho aceptos al Padre, nos ha limpiado de nuestros pecados, nos ha quitado nuestros delitos, nos ha llenado de su presencia, nos ha perdonado integralmente y ha dado salud física, mental, espiritual, de tal manera que ahora nosotros debemos corresponder a esas características. Nos hemos arrepentido para ser bautizados en agua. Es hermoso, ¿verdad? Cuando nos da la doctrina del bautismo, bajamos al bautisterio, ¿verdad? Y simbólicamente somos sumergidos en el agua, donde Dios en su grande misericordia ha lavado nuestros pecados en la cruz del Calvario, ha vencido, gloria a Dios, al enemigo de nuestras almas, gloria a Cristo Jesús. Y cuando emergemos del agua, somos esa nueva criatura, gloria a Dios, que es nacida ahora de la voluntad del Padre. Es cierto, amada Iglesia del Señor, que es un proceso, porque ahora nacer del Espíritu significa andar como nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra. Significa andar en el Espíritu como nos lo marca el Espíritu Santo a través del amado apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, aquellos que andan conforme al Espíritu Santo de Dios, que son guiados a toda verdad, que su voluntad la han puesto en las manos de Cristo, de tal manera que ya no viven ellos, sino Cristo ahora es el que mora en ellos, de tal manera que ya no hacen lo que les gusta, lo que les agrada, sino que ahora viven para agradar a Dios. Y es todo un proceso muy hermoso, muy maravilloso, que cuando entregamos la voluntad a nuestro Padre Celestial, Él nos va puliendo, nos va limpiando, nos va purificando, gloria a Dios, aleluya, nos va disciplinando, dice el apóstol Pedro, que ciertamente ninguna disciplina nos agrada, porque somos carne y todo nos duele. Pero cuando Dios va haciendo ese proceso tan hermoso en nuestra vida, vemos los cambios y nos alegramos mucho, aunque cuando estamos pasando por esas manos gloriosas del alfarero que nos va dando esas características hasta que reflejemos su rostro glorioso, lloramos, nos compungimos, pero damos gloria a Dios porque estamos en las manos de Dios y nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Nacer en el Espíritu, cuando Dios nos va puliendo, cuando Dios nos va quitando todo lo que le desagrada, de tal manera que ahora en nuestra breve tribulación, ciertamente somos quizá angustiados, porque somos todavía carne, Dios conoce, Dios se guarda de que somos polvo, pero vamos a la presencia de Dios y Él nos fortalece. Vamos a suplicarle su ayuda, de su perdón, de su gracia, de su misericordia, de su fortaleza, aleluya, de que vitalice y vivifique nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu y nos renueve, porque traemos todavía a veces en el pensamiento ideas negativas. No, es que mis abuelos decían, no, es que mis papás así me educaron, no, es que yo escucho, no, es que las estadísticas. Cuando estamos en el camino de Dios, ya todas esas cosas son vanas, son vacías, son desechos, amada Iglesia del Señor. Ahora estamos en la voluntad de Dios, de ese Dios glorioso que abrió el mar rojo para que su amado pueblo de Israel pasara en seco, de ese Dios glorioso que hundió a Faraón con lo mejor de su ejército y perecieron en ese mar, que nos indica que Él pelea por nosotros y hunde a nuestros enemigos. Nuestros enemigos que son el mundo, nuestra carne. Aleluya, gloria a Dios. Y el enemigo
nuestras almas que tienen influencia sobre nosotros dos, Dios lo ha vencido, gloria a Dios. Pero ahora ha dejado a nuestra voluntad, el que vivamos en esa vida de espíritu. También este precioso evangelio de San Juan, en su mismo capítulo 3, versículo 6, nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y sabemos que el que ciega de la carne va a cegar muerte, destrucción, oprobio, desgracia. Pero lo que es nacido del espíritu cegará vida eterna, para la gloria y honra de Dios, aleluya, porque Él ya nos ha dado esa facultad, ese poder, amada iglesia del Señor. Entonces ya no tenemos que estar dudando, no, en el nombre de Dios debemos de doblar nuestras rodillas y ser constantes en la oración. Padre, mira mi carácter, en tus manos benditas y gloriosas entrego mi carácter, aumenta mi fe, pule mi forma de ser, que yo dé testimonio que soy un verdadero hijo tuyo, porque cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo es muy hermosa. Dios nos da por medida, Dios da de una manera poderosa y maravillosa, y lo podemos ver porque en el momento de angustia, en el momento de clamar, en la necesidad, Dios nos ayuda, Dios nos responde, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Y es importantísimo que una vez que hayamos recibido esa llenura gloriosa del Espíritu Santo, como nos los anunció el siervo de Dios, Juan el Bautista, como nos los anunció, que dijo, pero tras de mí viene, y refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, aquel que os ha de bautizar en fuego, gloria a Dios, aleluya, con poder, nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nuestra vida sea santificada a Cristo, sea dedicada a Dios. Hermano, hermana, no se preocupe de decir, es que tengo que dejar mi trabajo, dejar de ser para mis hijos. No, Dios le va a ayudar. Si es su voluntad que usted esté completamente en la santa obra del Señor, Dios va a poner los medios, los recursos, aleluya, gloria a Dios. Pero usted puede ahí en su hogar, en su matrimonio que Dios le ha dado, que le ha bendecido con su esposo, con sus hijos, amada hermana, santificarse a Dios, llevar a sus hijos a los pies de Cristo, en la lectura de la palabra, en la meditación de la misma, en escudriñar todos los días su palabra, en orar juntos, en orar por su esposo, en ayunar por su familia, para que sean, aleluya, bendecidos todos los miembros de su familia en Cristo. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Esa santidad solo la da Dios, su Espíritu Santo. Hemos conocido y visto a muchos, ya sea de nuestra congregación o de otras congregaciones, que han sido llenos y usados por el Espíritu Santo, pero después de un tiempo ese fuego lo dejan apagar y empieza a ganar terreno la carne. Recuerde que tenemos enemigos y son enemigos poderosos, pero también Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de esos enemigos, como es la oración, la lectura constante de la palabra, aleluya, gloria a Dios, meditar en ella y pedir a Dios que nos haga obedientes a su palabra, porque si no estaremos siendo solamente engañosos a nosotros mismos. Y el ser obedientes a Dios, sumisos a Dios, es algo que el Espíritu Santo nos va a poner en nuestro corazón. Cuando Dios nos ha dado la oportunidad de ir a platicar o visitar algunas familias para presentarles el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, algunos dicen, me gusta la doctrina, me gusta el Evangelio de Dios, agradezco a Dios que les haya traído, pero de una vez les digo que yo no voy a dejar de maquillarme, yo no voy a dejar de usar mis joyas, yo no voy a dejar de vestirme de cierta o cual manera. Y entonces cuando clamamos y decimos, es que no va a ser usted, amado simpatizante, familia, amigos que nos escuchan, no va a ser usted, deje que Dios obre en usted, porque así como va a quitar esas características físicas que son vanas, el maquillarse, el teñirse el cabello, etcétera, etcétera, Dios también le va a quitar otras cosas como el miedo, el rencor, el odio. Y Dios le va a dar ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Gloria a Dios. Aleluya. U otras hermanas que dicen, sí, pero venga a tales horas, que no se entere mi esposo, porque si se entera, va a haber un problema
puerta a el bien perfecto, al amor de los amores, a Dios, y va a pulir su matrimonio y lo va a limpiar de cualquier imperfección y va a bendecir a sus hijos y va a bendecir su hogar y en general toda su vida. Por eso es importante no solo ser simpatizantes. Tristemente vemos algunos que se congregan, ¿verdad?, pero que no han tomado la decisión gloriosa y maravillosa en obediencia a la palabra de Dios de bautizarse en agua. Es el primer paso. Vemos también cómo la gloria de Dios se manifiesta en algunos que están retrasando, pero Dios les ha llamado, les ha ungido y es necesario ahora también bautizarse en agua, es ser bautizados del Espíritu Santo y no dejar apagar esa llama porque es algo constante. También en el Evangelio de el amado apóstol Juan vamos a ver que Dios es nuestro pan, es nuestro alimento. Los seres humanos tenemos que alimentarnos por lo menos 3 veces al día. El desayuno, dicen los nutriólogos, es esencial para llevar a cabo nuestras actividades de una manera sana, de una manera con energía, de una manera óptima. Luego viene la comida y la cena. Otros nutriólogos, por las características que han moldeado al mundo, por nuestro desorden, etc., dicen, bueno, 5 comidas, ligeras, pero 5 comidas, etc. El hecho es, amada Iglesia del Señor, que no debemos dejar de nutrir nuestro cuerpo. Dios nos dio un hermoso, precioso, valioso e invaluable cuerpo humano perfecto. Y usted puede concientizar esto, aleluya, cuando lee alguna revista de salud en general, ¿verdad? Cuando va con su nutriólogo, con su estomatólogo, con aquel que se dedica a checar todo el sistema de procesamiento del alimento, los gastroenterólogos, y todos, sin lugar a duda, ya sea que sean temerosos de Dios, no reconocen y dicen todos, porque he escuchado muchas pláticas y he leído algunos libros al respecto, y todos coinciden en algo: nuestro organismo es perfecto. Dios, nuestro Señor poderoso, creador y redentor nuestro, lo hizo perfecto. Es una máquina que está procesando tanto las ideas, el alimento, que tiene todo aquí controlado, a qué horas le voy a hacer de comer a mis niños, a qué horas los voy a bañar, a qué horas voy a poner el lonche de mi esposo, a qué horas voy a doblar la ropa, a qué horas, o sea, todo tiene perfecto, en gran comunicación. Pero para eso nuestro cuerpo debe de estar bien alimentado, hablando de nuestro cuerpo físico. Pues en nuestra vida espiritual es así, amada Iglesia del Señor. No nos podemos dar el lujo, no, un solo día de leer la palabra de Dios, no. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a quien destruir, a quien robar, a quien despedazar. No, nosotros tenemos que leer todos los días la gloriosa palabra de Dios, todos los días alimentarnos de lo que nos dice nuestro Señor, porque es la verdad, porque Él nos creó, porque estamos en ese proceso de estar perfeccionados para ese encuentro glorioso y definitivo con nuestro Señor Jesucristo, llenarnos de su poder, vestirnos de su amor, de su presencia, y de esta manera nuestra lámpara siempre estará ardiendo. Nuestro corazón estará bombeando, estará, aleluya, alimentando todo nuestro organismo de oxígeno, ¿verdad? Esa sangre que bombea todo nuestro cuerpo, nos oxigena, nos hace sentir bien, nos hace sentir con energía para hacer esto, lo otro, aquello, etc. Así nuestra vida espiritual, ese corazón, la presencia de Dios debe estar en él, para que mande vida, oxígeno, para que esa lámpara esté encendida, prendida, iluminando, aleluya, fortaleciendo, quitando tropiezo a nuestro camino, porque dice: lámpara es a mis pies tu camino, lumbrera, aleluya. Lámpara es a mis pies tu palabra, alumbra mi camino, gloria a Dios. Es decir, es la guía. No nos podemos dar el lujo, porque nosotros hemos sido comprados con la sangre preciosa y gloriosa de Cristo. Entonces debemos honrar esa presencia en nuestra vida. Debemos de pensar cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos expresamos, porque hay personas que piensan que gritar, que
decir las cosas de una manera altisonante, es mostrar autoridad. No. Nuestro Señor Jesucristo fue directo, fue perfecto, se molestó cuando se tenía que molestar, habló con los que tenía que hablar, hablando de Sanedrín, fariseos, escribas, herodianos, etcétera, etcétera, saduceos, ¿verdad? Les dijo sus cosas en el momento que se las tenía que decir. Aleluya. Redarguía con amor, perdonaba con poder, sanaba, aleluya, glorificando al Padre, diciendo: yo vengo a hacer la obra del Padre. Y ahora que Él está al lado del Padre, aleluya, gloria a Cristo Jesús para siempre, intercediendo por usted y por mí, nosotros, amada Iglesia del Señor, tenemos que ser esa obra, porque Él dijo en San Juan 14, 12 al 14, yo voy al Padre. Las cosas que pidáis, yo las haré. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a ejercer ese poder que Dios nos dio si no estamos sujetos en santidad, en amor, libres de toda culpa, de todo pecado, sabiendo que Cristo es el que nos ha limpiado y nos ha lavado? Que en esa regeneración que Dios ha hecho en nuestra vida, la estemos ya expresando. Aleluya. Santiago, en su capítulo 1, 18, amada Iglesia del Señor, aleluya. Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice la bendita palabra de Dios así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Cristo Jesús. Amén. El poder de la palabra es vida, la palabra es una espada de dos filos, la palabra es vida, es espíritu. Entonces dice el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago, en el ejercicio de su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios, nuestro amado y bendito Señor y Salvador. Aleluya. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Nacer es algo que viene nuevo, sin mancha, como una semillita que surge de la tierra, ¿verdad? Que ha recibido los rayos del sol, en los nutrientes del agua, los nutrientes de la tierra, y empieza la semillita, empieza a florecer, empieza a crecer el tallo, a dar la flor, a dar el fruto. ¿Y qué podemos decir de un nacimiento de un ser humano? Ese proceso tan precioso, tan hermoso. Así Dios, pero ahora ya no con ese pecado, porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y por tanto fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida, vino a darnos perdón, vino a hacernos nacer de nuevo. Entonces, en ese ejercicio de su gloriosa voluntad de salvarnos, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es esa palabra de verdad? Nuestro Señor Jesucristo, el Verbo divino. A su nombre sea la gloria por los siglos de los siglos, para que fuéramos las primicias de sus criaturas, es decir, para que fuéramos los primeros. Y como primeros debemos de ser los servidores, amada Iglesia del Señor. Dice la bendita palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Gloria a Dios para siempre. Amén. Por eso, amada Iglesia del Señor, si hemos nacido de nuevo, debemos tener las características de Dios, del Padre: su santidad, su amor, el servicio a los demás. Gloria a Dios. Amén. Vosotros pues sufran penalidades como buenos soldados de Jesucristo. No nos gusta sufrir, pero si hemos nacido de nuevo, estamos conscientes que esa breve tribulación Dios nos va a galardonar de una manera maravillosa, indescriptible, y Dios es el que nos fortalece, el que pelea por nosotros, que no nos va a dar más peso del que no podamos cargar. Así que glorifiquemos a Dios en nuestras tribulaciones, como se llaman, enfermedad, dificultad con la familia, pero no dejemos de orar,
No dejemos de ayunar, no dejemos de buscar el glorioso rostro de nuestro Dios, no dejemos de escudriñar su palabra, porque eso, amada iglesia del Señor, nos fortalece, ese escudo alrededor de nosotros. Es su presencia, nos va purificando, limpiando, fortaleciendo. Y así cualquier problema que venga, nosotros, aleluya, estaremos fuertes, porque no somos nosotros en realidad, sino Cristo que va al frente de nosotros y pelea por nosotros, gloria a Dios. Así como en todo el precioso libro de Éxodo, la presencia de Dios estuvo, cuando ellos estuvieron en la oscuridad, iba en una columna de fuego, gloria a Dios. Cuando era en el día, en la nube. Y eso significaba la presencia de Dios. Así nosotros, no importa por qué camino vayamos, por qué valle de sombra atravesemos, quizá la ausencia de un ser querido, quizá la traición de algún ser amado, quizá la enfermedad, quizá escasez, no sabemos, porque son muchas cosas por las que pasamos, pero debemos estar conscientes que cuando atravesemos por esos valles de sombra, gloria a Dios, la presencia gloriosa de nuestro amor divino, del Rey de Reyes, del amor de los amores, del Señor de los señores, nuestro Señor Jesucristo poderoso, va, aleluya, enfrente de nosotros. Y también nos rodea, es decir, nos protege. Lámpara es, aleluya, aceite glorioso que gotea, dice del Salmo 133, ¿verdad? Desde la cabeza. Gloria a Dios, amén. Y eso significa un ungimiento, es decir, una selección que Dios ha hecho a sus hijos. Por eso, tengamos cuidado, amada iglesia del Señor. Que queramos experimentar más a Dios, vivirlo y ser hacedores de su palabra. La otra característica de Dios, amada iglesia del Señor, es la justicia. Alguien que ama a Dios es justo. Es justo para con su prójimo, es justo para con él mismo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29, nos dice la gloriosa palabra de nuestro Dios. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Gloria a Dios. Santidad, justicia, amor, servicio, caracteriza a un hijo verdadero de Dios. Dios quiere que su pueblo sea manso y humilde de corazón y que sea el servidor de los demás. Mucha gente lo interpreta y dice, esto es humillación. No, porque no es para todos, también hay que aclararlo, sino aquel que sirve con amor. Es muy bendecido de Dios, porque Dios mira de lejos al soberbio, mira de lejos al altivo, mas está con los de espíritu contrito y humillado, los bendice, los guarda, Él les da sabiduría para que estén apacentados del amor de Dios, de su palabra, llenos de su presencia, habitando bajo el abrigo del Altísimo y poderoso Dios, cubiertos bajo sus alas de amor, en la plena seguridad y certidumbre de bienestar. Esas son palabras muy hermosas, pero ciertísimas, porque muchas veces dicen, en este mundo de incertidumbre, de inseguridad, ¿cómo dices eso? Es la verdad, son ciertas, no son fábulas, es verdad, pero necesitamos nacer. Esa regeneración que se vea, que se viva. No podemos decir ser cristianos y hablar con neurosis y gritar. O no podemos decir, soy cristiano y hacer cosas que desagradan a Dios. Ahora bien, somos imperfectos, pero si seguimos estos lineamientos de escudriñar la palabra y explicarle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo para ser obedientes, mansos y humildes a Él, Él mismo nos va a moldear, nos va a ir perfeccionando. Él es la puerta estrecha, el camino angosto. Y dice Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, que muchos quieren entrar por esa puerta, pero no pueden. Muchos quieren caminar ese camino, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no hemos querido humillarnos de corazón, con ese corazón limpio delante de Dios, confesado nuestros pecados y apartándonos de ellos, con ese corazón contrito y humillado delante de Dios. Padre, moldéame a tu parecer. Úsame para tu obra, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo.
trabajo, en tu obra gloriosa que me permites, quizá dirigir alabanza, leer tu palabra, evangelizar, hablarle a mis vecinos, a mi familia que no es convertida y tantas cosas que hay que hacer, orar por nuestros gobernadores, por aquellos que están en eminencia, para que Dios les dé sabiduría y a todos nos vaya bien, gloria a Dios. Y hay que hacer tantas cosas. Una mamá tiene que orar por su esposo, por sus hijos, por las personas que le apoyan en el hogar, por su jefe, si es que aparte del hogar tiene trabajo fuera de él, por su pastor, por los ministros, por los dirigentes del departamento femenil, infantil, juvenil, varonil. O sea, tenemos que orar por todos, hermanos, por todos. Y es muy gratificante, es algo muy hermoso. Dios nos lo manda, que debemos orar por todos con acción de gracias y hacer conocer delante de Dios nuestras peticiones. Dios ya conoce todo, pero Él quiere que platiquemos con Él, que estemos en su presencia a cada momento. Aleluya. Otra parte muy importante de un hijo de Dios, amada iglesia del Señor, es que aquel que es nacido de Dios ya no debe practicar el pecado. Pero usted dirá, pero el pecado nos asedia. Es verdad, pero nosotros tenemos que ser firmes en Cristo, mirar que no caigamos, no murmurar, no juzgar a nadie, sino orar por todos y que Dios nos ayude a no fallarle integralmente, porque quizá por apariencia a los ojos de los demás, pero ¿qué hay de nuestro corazón? ¿Verdaderamente hemos nacido, somos regenerados o estamos en ese intermedio? En que sí me gusta todo, pero no me bautizo porque son más, dicen algunos, más responsabilidades, más cosas. No, hay que obedecer a Dios. No dependemos de nosotros, gloria a Dios, dependemos de Dios. Somos los hijos del reino, somos esos niños que dependen del Padre, únicamente del Padre Celestial, gloria a Dios. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos dice la gloriosa palabra de Dios: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la simiente, el Espíritu Santo que nos ha dado, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muchos, llegado primeramente Dios, que Dios nos permita entrar en este hermoso libro, vamos a ver cada palabra, cómo se tradujo, si Dios así lo quiere y nos ayuda, del hebreo al griego, del griego a nuestro idioma, para entender que nosotros tenemos todos los días que pedir perdón a la iglesia del Señor, por lo que pensamos, por lo que vemos, por lo que oímos y que no agrada a Dios. Uno dice, bueno, sí, pero yo no he pecado en esto, en aquello. Eso decimos, pero en realidad cuando faltamos a Dios en alguna cosa, estamos fallando en todo. Entonces tenemos que pedir perdón. Padre, moldea mi carácter. Hay algunos que dicen, es que yo no sé cómo enfrentar a esta situación, a esta persona, porque es muy violenta, y con tal de que yo la situación no se haga más difícil, ya digo lo que quiero oír. Pero estamos mintiendo, si estamos haciendo eso, estamos mintiendo, entonces estamos pecando. No, pero cuando Dios viene a nosotros con ese poder de amor, de dominio propio, su Espíritu Santo nos llena, decimos la verdad. Si la otra persona no puede aceptarlo, es una situación de esa persona, pero nosotros en el temor de Dios, con amor, con esa blanda respuesta, es decir, también tenemos que saber cómo hablamos, decir nuestras palabras sazonadas con sal. La palabra bien dicha, aleluya, es una manzana, ¿verdad? Es una manzana de plata, ¿verdad? Con figuras de oro, aleluya, dice Proverbios. Tenemos que decir siempre la verdad, porque a veces nos angustiamos. Alguna vez me tocó ver una escena de alguien que al llegar a su casa perdió las llaves y le decía a sus hijos, pero no me digan a su papá porque se va a enojar, ahorita voy a ver la manera de remediar esto. Pero y digo, qué triste es cuando se vive en ese miedo. No. O sea, humanamente podemos tener situaciones y sentimientos adversos, angustiantes, pero en el nombre de Dios tenemos que hablar, porque somos revestidos de esa gracia gloriosa que nuestro Dios da, de esa preciosa misericordia, de su ser glorioso que es el Espíritu Santo. Tenemos que hablar, decir las palabras con amabilidad, pero decir siempre la verdad. Aunque no importa que haya tempestades que rujan contra nosotros. Alguna vez el salmista expresó, mi vida está entre leones. Pero si Dios está con nosotros, seremos
Salmos de son leones como el profeta Daniel, que Dios cerró la boca a aquellos leones y le dio la victoria, porque sabía que en su hijo, que en su amado profeta, muy amado el profeta Daniel, él había hablado y hecho todas las cosas con verdad y no había ofendido o faltado a alguien. Eso es maravilloso, tener esa convicción, pero hay que ejercitarla todos los días, hermano. A veces gastamos grandes horas de tiempo en aprender algún tema, si usted es maestro, por ejemplo, o es estudiante, para que su estudiante lo entienda bien. Usted primero tuvo que haberlo aprendido para saber expresarlo. Y son muchos detalles, ¿verdad? Con la mamá, para enseñarlo al niño, para enseñarle a caminar, para enseñarle buenos modales, etc. Y gastamos muchísimo tiempo. Y también está bien porque eso va a ayudar en el desarrollo de aquel nuevo ser humano. Pero qué mejor que, aparte de esto, sin dejar de hacer eso, tenemos en primer lugar a tener un espíritu firme en Dios, nuestro Señor y Salvador. Firme en esa regeneración. Qué hermoso, amada iglesia del Señor, va a ser eso. Cuando nazcamos en ese nuevo nacimiento, o si estamos en ese proceso, o si ya nacimos, hay que seguir avivando ese fuego, porque Dios lo va a usar muy grandemente para la salvación y sanidad, y no nada más de uno, sino de toda su familia, de su colonia, de su nación. Y lo hemos visto en la palabra de Dios en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en el libro de Jueces, usaba un hombre para salvar a toda la nación de sus enemigos, y pasaba un periodo de 40, de 80 años, y volvían a hacer lo malo delante de Dios, y Dios en su grande misericordia siempre se apiadó de ellos, y usaba a un hombre o a una mujer para salvar a todo su pueblo de Israel de sus agresores. Así usted, amada hermana, en el hogar, así usted, amado hermano, en su matrimonio, en su casa, en su hogar, en su familia. Dios quiere que usted sea ese hijo de Dios, nacido de nuevo, para tener poder, y en el nombre de Dios, aleluya, llevar a su familia a los pies de Cristo. Y entonces, y solo entonces, todos los miembros de su familia estarán bien. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 1, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 23. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Vean qué preciosa la palabra de Dios. Nos dice, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 23. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, aleluya, por el Padre, aleluya, gloria a Dios para siempre, aleluya, para nuestra justificación. Entonces, en esta justificación que nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, ¿quién es esperanza viva? Nuestro mismo Señor Jesucristo, mediante esa resurrección que se llevó a cabo, amada iglesia del Señor. Ya no tenemos que vivir angustiados en tinieblas. Tenemos muchas aflicciones en nuestra vida humana. Eso es verdad. Pero Dios nos está dando el consuelo, la fortaleza, la esperanza viva. Que si padecemos juntamente con Él juntamente reinaremos. Pero Él quiere ese nacimiento, amada iglesia del Señor. Ese nacimiento genuino, ese nacimiento que de verdad seamos hijos suyos, que reflejemos las características del Padre, aleluya, de esa herencia gloriosa e inaccesible que mediante Cristo Él nos ha dado a nosotros para que seamos hijos suyos en obras, en poder, en amor, en gloria para nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, amén. Dice primera de Pedro 2:2, de ser como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso no debemos de dejar de alimentarnos de la palabra de Dios.
que va a salir muy temprano, hermano, una hora, parece antes una hora, y lea la palabra de Dios y ore al Señor y ponga en sus manos su vida, su familia, su esposo, su casa, todo aquello que le ocupe o le preocupe, póngalo en las manos de Dios. Van a ver cuánta paz y cuánta gracia Dios derrama su vida para vivirla, para crecer, para salvación. Porque recuerde que debemos de luchar todos los días por nuestra salvación, porque el que perseverare, dice nuestro Señor Jesucristo, el que todos los días está permaneciendo en la palabra de Dios, está buscando el rostro glorioso de Dios, está pidiendo sabiduría para buscar el reino de Dios todos los días prioritariamente, el que perseverare hasta el último, ese será salvo. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amémonos en verdad. Y con esto concluye esta bendita palabra de Dios. Si Dios nos permite, así en su grande voluntad, no el siguiente miércoles, sino el que sigue, porque el siguiente miércoles, si Dios nos ayuda, vamos a hablar, aleluya, de esa mujer que alaba a Dios. Esa mujer que teme a Dios, aleluya, es bienaventurada. Gloria a Dios, amén. Pero si Dios nos permite, en el siguiente, seguimos retomando este precioso evangelio según San Juan. Seguimos hablando de la regeneración, que es tan importante. Mientras tanto, vamos a concluir con 1 de Juan 4:7. Aleluya, gloria a Dios. Dice la bendita palabra de nuestro Dios, aleluya. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amada hermana, sierva del Señor, hija de Dios, aleluya, administradora de su hogar y tantos deberes que por amor Dios ha puesto en sus manos. Ame a su familia, llevándoles a Dios. Ame a su esposo, orando por él. Ame a toda su casa, ayunando por ella. Sea sabia, que edifique su casa, que cada día la construye más y mejor y firme en la roca eterna de salvación, nuestro Señor Jesucristo, porque usted ha nacido de nuevo, porque usted, amada iglesia del Señor, amada hermana, amado hermano, ha nacido de nuevo para gloria y honra de nuestro Dios, y debe llevar impresas en su ser la característica gloriosa del amor, la santidad, el servicio que Dios nos vino a mostrar hasta el día de hoy. Nos sigue ayudando, nos sigue bendiciendo, sigue intercediendo por nosotros al Padre, sigue todos los días clamando. ¿Cuánto más nosotros tenemos que seguir clamando y diciendo a Dios que yo tenga impresas tus características de un verdadero hijo tuyo? Gloria a Dios. Amén. Así leemos 1 de Juan, capítulo 5, versículos 1, 4 y 18. Dice la bendita palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Aleluya, gloria a Dios. Oremos, gloria a Dios. Amén. Padre celestial, en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, gracias por esta gloriosa regeneración que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre, gracias, 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 porque nos llenas de ti, nos hablas de las características de los verdaderos hijos tuyos, Padre. Si alguna característica faltara, hoy imprímela en nuestro ser y ayúdanos a ser esforzados y valientes para amarte, para buscarte, para desearte más cada día, aprender de ti, porque vivimos contigo, porque, Señor, dependemos, Señor y Dios glorioso, aleluya, de ti. Ayúdanos a permanecer en tu amor, ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra, a caminar conforme a tu Espíritu y cegar la vida eterna para tu honra y tu gloria. Ayuda a mis hermanas en el hogar,
salva, sana y consuela a todos esos hogares. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo rogamos. También te suplicamos que sigas, Señor, ministrando, fortaleciendo, sustentando y pastoreando a toda tu amada iglesia de Éfeso, Señor, y su campo, a toda tu amada iglesia de Éfeso y todas tus obras que le has concedido dentro y fuera de la República Mexicana, que fortalezcas a tu amado siervo, Señor, pastor, que tú has decidido, tu amado hijo Pablo Olivares Fornano, su descendencia, su casa, su amada esposa, el ministerio que tú le has dado. Síguelo llenando de tu amor, de tu poder, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu fortaleza. Vístelo de tu preciosa misericordia, glorioso Dios, y en todo el te alabe, te bendiga, haga tu santa voluntad, glorioso Dios, cumple en tu santo propósito. Úsalo, Señor, úsalo para tu honra y tu gloria, aleluya. Te seguimos suplicando y dando gracias por todo el equipo de producción, aleluya, desde tu página, Señor, de Dios en tu iglesia de Éfeso, amado Dios. Toma cada uno de mis hermanos y hermanas en tus manos, bendícelos, guárdalos y úsalos para tu honra y para tu gloria, poderoso Dios. Así por tu programa, Mujeres de Fe y todo su auditorio, Padre, toma en tus manos cada vida, cada alma, cada corazón, cada espíritu, y llénalo de tu presencia, maravilloso Dios. Úngenos a todos con aceite fresco, toma en tus manos cada necesidad, poderoso y santo Dios. Salva, salva a todas las familias que no son salvas, Padre mío, y suple toda necesidad, poderoso Dios, conforme a las riquezas y gloria de tu amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por todo, gracias por la vida de mi esposo, gracias por la vida de mi madre. Permite que prontamente que te siga alabando y glorificando, Señor y Dios, aleluya. Ten piedad y misericordia, Padre, y gracias por todo, gracias en el nombre de tu amado Jesucristo. Recibe, Señor, aleluya, nuestro agradecimiento, adoración. Bendito seas, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias infinitamente en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Aleluya, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues damos gracias a Dios, amada iglesia del Señor. Damos gracias a Dios, porque en todo Dios nos ha fortalecido, porque ha tenido misericordia de nosotros y nos ha alentado para seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir suplicando de esa presencia en nuestro corazón, que sea avivada todos los días, amada iglesia del Señor. Y vamos a seguir orando por todas las peticiones, ya sea que se puedan leer en el programa, amada iglesia del Señor, o en nuestro tiempo de oración y ayuno por este hermoso auditorio de Mujeres de Fe, de su sección Pan de Vida. Sigamos orando los unos por los otros. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por los que cada día nos ayudan en oración y ayuno, para que Dios en su grande misericordia permita que toda la humanidad conozca de su palabra, conozca que hay esperanza, salvación y sanidad en Cristo Jesús, y que solo en Él hay seguridad y no hay otro medio, solo nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermosos hermanos de producción que siempre están atentos. Nuestra hermana Benito Gil, que desde temprano está viendo que tengamos acceso, nuestros hermanos, ¿verdad?, de diseño y producción y edición, nuestros hermanos Hernández Andrade, nuestra hermana Unice, nuestros amados hermanos Israel, Lloyd y todos ellos, y nuestros amados hermanos de Tabasco, Eli, Damaris y el Samuel, y todo el equipo de producción que en un solo corazón Dios ha reunido, ¿verdad?, para que su palabra gloriosa sea publicada a toda criatura y se va cumpliendo su palabra. Ayúdenos a orar, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se los pido. Ayúdenos a orar y acuérdense de nosotros en su día de propósito, que Dios cumpla en cada una de nosotras, de estas mujeres de fe, nuestra amada hermana Hortensia, titular de este programa, nuestra amada hermana Tinita, que en unos minutos también va a continuar con esta preciosa labor,
Que Dios nos use, que sea su Santo Espíritu glorioso el que siempre hable, que sea Él y solo Él manifestándose en todo momento, en la alabanza, en la palabra, en la oración, aleluya, en nuestras familias y en todo el auditorio muy hermoso llamado de mujeres de fe. Que Dios tome cada necesidad, que Dios limpie cada corazón y que Dios haga sus plantas toda alma y que cumpla su propósito y voluntad en cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo que seamos constantes en la oración, que nos alimentemos del pan de vida, la gloriosa palabra de Dios, todos los días, a cada instante. Gloria a Dios, amén. Oremos por nuestra amada iglesia de Éfeso y las obras que Dios le ha dado en todo, pues ya todo el mundo podríamos decir, porque gracias a Dios que esperemos pronto buenas noticias de países incluso de Asia. Pero bueno, hasta que Dios permita los medios y vengan esos hermanos a hablar, ¿verdad? Con el hermano pastor, porque la palabra que Dios ha permitido que sea difundida está dando los frutos que el Espíritu Santo quiera que dé. Por eso que siempre sea el Espíritu Santo que hable y nunca la carne. Por eso ayúdenos a orar y ayunar a la amada iglesia del Señor siempre. Y oremos también por nuestro amado hermano pastor Pablo Olivares Poblano y todos los ministros de Dios, que Dios los use con poder para su honra y para su gloria, los vista de su gracia y de su autoridad y los llene siempre de su presencia, aleluya, por sus familias, por todo el entorno, por todos los departamentos infantiles, juveniles, femeniles, varoniles, que Dios use con poder a su pueblo, aleluya, por nuestros hermanos que se dedican a evangelizar en diferentes lugares, ¿verdad? Donde hay pues jóvenes tutelares o jóvenes en rehabilitación por alguna drogadicción, por algún vicio, que Dios use a esos grupos de evangelización con poder. Ahí está nuestra hermana Sofía Ramírez, gloria a Dios para siempre, y muchas hermanas, ¿verdad?, que Dios usa para la obra y gloria de su santo nombre, aleluya. Nosotros tenemos que orar por todos ellos. A lo mejor podemos acompañarlos físicamente, pero tenemos en nuestro día de propósito, nuestras horas de oración, días de propósito que Dios ponga en nuestro corazón, orar por toda su amada iglesia, por su amado siervo, nuestro amado hermano Pablo Olivares Poblano, su amada esposa Benita y sus hermosos hijos, y orar por todos, porque Dios sabe las grandes cosas que se deben hacer. Entonces Él debe estar vestido de su misericordia, vestido de su autoridad y de su amor en todo lo que haga, para gloria y honra de nuestro Dios. Por eso debemos orar constantemente por nuestro amado hermano pastor. Gloria a Dios, y por todos sus siervos y por todos sus departamentos y los dirigentes y directivos de cada departamento y por cada miembro de la iglesia, que Dios lo use con poder en donde esté y despierte si alguien está dormido, que Dios lo despierte y esté listo, ¿verdad?, para escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. También oramos por nuestro hermano y damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano David Marcelino, que Dios lo ayude, lo guíe en todo momento, aleluya. Por nuestros hermanos Bridget Torres, Esdras Guaya, gloria a Dios, aleluya. Por nuestra hermana Graciela ML, gloria a Dios. Por nuestros hermanos, ¿verdad?, que son los que dirigen y son directivos, de nuestros hermanos, ¿verdad?, nuestro hermano Eliseo Benito Báez, y sabemos que el director de esta página hermosa, nuestro amado hermano pastor general, nuestro amado hermano Pablo Olivares Poblano, y todo el equipo de producción, de diseño, que Dios le ayude, le guarde y lo siga usando para su honra y para su gloria, aleluya. Seguimos orando por la salvación de la familia de nuestra hermana Bridget Torres, seguimos orando, amada hermana, hacemos equipo en oración, así también con nuestras hermanas de Conociendo Más al Maestro, nuestra hermana Dani Espinosa, y todas nuestras hermanas, ¿verdad?, que desde muy temprano están orando por por todas las necesidades del pueblo de Dios, y nosotros aparte por las necesidades de este hermoso programa que Dios ha concedido para su honra y su gloria, Mujeres de Fe, gloria a Dios. Y estamos orando por su necesidad, amada hermana Bridget Torres, que Dios en su momento va a obrar, y nosotros no debemos de bajar la guardia. Seguimos orando y tener esa constancia, esa perseverancia, esperando la mucha y muy buena y agradable voluntad de Dios, aleluya. También nos pide que oremos por nuestro país hermano, Colombia, por la India, donde se han disparado, ¿verdad?, pues esta enfermedad, esta pandemia. Que Dios tenga misericordia y ayude a todos nuestros
hermanos y a todas las naciones en todo el mundo. Que Dios tenga misericordia y abra esos sentidos, limpie ese corazón, para que la gloriosa presencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, perdone, salve, sane y dé vida nueva a todos ellos. Vamos a orar por nuestros países hermanos, por Colombia, por la India, por nuestro país, por la grave sequía, nos dice nuestra hermana. Claro que sí, vamos a orar por todo nuestro país. Vamos a pedirle a Dios que sea Él que obre, que nos mantenga preparados. Dios nos advirtió de todas estas cosas. Nosotros confiamos en su palabra, en su amor, en su preciosa misericordia, y vamos a seguir orando por todos y cada uno de ellos. Amada Iglesia del Señor, que Dios sea el que obre en cada vida, que Dios toque los corazones, que Dios ministre cada vida, que sus siervos en aquellos lugares, aleluya, vayan también, ¿verdad?, en oración, y que hablen a su pueblo del inmenso amor de Dios, de esa inmensa gracia que Dios sigue derramando hasta en tanto que Él venga. Que Dios salve a todas las naciones, que Dios también fortalezca a las familias que están de luto por alguna ausencia de algún familiar, y que Dios guarde, perdone, salve y sane a México y bendiga a su amado pueblo de Israel. Gloria a Dios. Amén. Oremos por nuestros hermanos también que están enfermos en casa o en algún hospital. Oremos, amada Iglesia del Señor, unidos. Que esa oración poderosa, aleluya, sea recibida por el Padre, que extienda su bendita misericordia hacia todos nuestros hermanos que están necesitando mucho, mucho la misericordia de Dios, y salve a los que no son santos. Amén, Jesús. Padre Celestial, en el nombre glorioso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, te alabamos, te bendecimos, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el alimento espiritual, te damos gracias, maravilloso Dios, por tu maravillosa presencia, te damos gracias por tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, por tu Santo Espíritu Consolador y Ayudador nuestro. Gracias, Padre, muchas gracias. Mira, Padre, ahora venimos ante ti con la mucha necesidad que hay en tu pueblo, Señor Dios. Ten misericordia de todos y cada uno de ellos. Ten misericordia, Señor, de aquel que está enfermo en el hospital o que está enfermo en su casa. Ten piedad, poderoso Dios. Ten misericordia. Ayúdales, guárdales, bendíceles, sánales, Señor. Perdónales si es tu voluntad que estén en tu presencia. Perdónales, Señor, para que se vayan a tu gloria maravillosa, Señor, para que descansen en tu regazo, Señor, sin más dolor, sin angustia, sin más afán, sin ansiedad, Padre mío. Te ruego, glorioso Dios, por aquellos que están enfermos en su hogar, esperando de tu gracia y misericordia. Extiende tu mano de poder, extiende tu mano de poder hasta donde están, y perdónales, sánales y sánales, glorioso Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo rogamos, maravilloso Dios. También te rogamos, poderoso Dios, por la viuda, por el anciano, por el huérfano, Señor, por aquel que ha sufrido algún accidente o que está en alguna calamidad. Ten piedad de él, perdónalo, sálvalo, sánalo, fortalécelo, cumple en él tu santo propósito, sácialo de tu bien, vístelo de tu misericordia, Padre. Ayuda a la humanidad, Señor, ministra en sus vidas, Señor, dales ese don de fe. Ten misericordia, que todos se arrepientan de todo pecado,
Bendícele, guárdalos, Señor, usa a sus gobernantes, perdónalos, sálvalos y ayúdalos a entender justicia, Señor, a ejercer justicia, amar misericordia, aleluya, poderoso Dios, y a humillarse bajo tu poderosa mano. Ten misericordia, Señor, y también te ruego que sigas bendiciendo a tu muy amado pueblo de Israel. Ayúdale, bendícele y guárdale, Señor, pues todo se está cumpliendo y ellos también se están convirtiendo en ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre mío. Gracias, poderoso Dios. Bendice a este todo auditorio de mujeres de fe. Toma cada necesidad, bendice y guarda, Señor, en completa paz a todos tus hijos y ayuda, Señor, que todo nuestro pensamiento persevere en ti siempre, porque tú tienes poder para librarnos de todo mal. Tú nos amas, Señor, y nos has comprado con la sangre gloriosa de tu amado Jesucristo. Gracias, gracias, Señor, que nuestro testimonio sea de verdaderos hijos tuyos, te lo rogamos, Señor, y sigue bendiciendo, sustentando, pastoreando para siempre a toda tu amada iglesia de Jesús, sus obras dentro y fuera de la República Mexicana. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Aleluya, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios, amada iglesia del Señor. Gracias a Dios por su maravillosa y bendita palabra. Rogamos que todos unidos sigamos orando, sigamos en nuestros días de propósito, aleluya, y nunca dejar de alimentarnos de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz, Señor, aleluya, tú la multipliques a cada hogar, a cada hermano y hermana que ha escuchado tu palabra, Señor, y a los que han de escuchar más tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, lo rogamos y damos gracias. Dios le bendiga, amada iglesia del Señor, y si es voluntad de Dios, aleluya, el próximo miércoles les invitamos, aleluya, en la continuación de su hermoso programa Mujeres de Fe, para seguir escudriñando la palabra de Dios y rogar a Dios que nos haga esos hijos suyos llenos de su poder. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.